Hola amigos Darksiders, amantes de la cultura pop, el arte y el mundo geek, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con un nuevo capítulo de podcast y el día de hoy vamos a continuar con la saga de Macross, la saga completa de Macross. Y hoy nos toca hablar de un tema bastante específico que ya me lo han pedido amigos, algunos suscriptores, que hablemos justamente de las razas Zentraedi y Meltran. Pero antes decirle que pueden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, darle me gusta, compartir, comentar para ayudar al algoritmo de YouTube para poder así seguir creciendo. También saben que pueden escuchar estos podcasts por la plataforma de iVoox. En la descripción y en el primer comentario voy a dejar los enlaces. Hoy nos sumergimos en el universo de Macross, pero con una lupa sobre dos razas que marcaron su historia: los imponentes Zentraedi y las poderosas contrapartes femeninas, las Meltran. ¿Quiénes son? ¿Por qué fueron creados como dos razas separadas por género? ¿Y cuál es el legado cultural de estas mujeres guerreras gigantes? Para comenzar vamos a hablar de los Zentradi o Zentraedi. Esto según la traducción, por supuesto. Son una raza de guerreros gigantes, creados artificialmente por una antigua civilización conocida como la protocultura, los primeros grandes seres inteligentes de la galaxia. Para entender quiénes son los protocultura, les recomiendo que vean los videos anteriores de esta serie de videos y podcasts de Macross. Voy a dejar una pestañita arriba o ni bien les va a aparecer en la descripción la referencia. Estos seres inteligentes, la protocultura, crearon a estos seres para ser usados como un ejército masivo, sin emociones, sin vínculos familiares, nacidos solo para luchar. Pero el detalle fascinante es que los protocultura decidieron separar a los Zentraedi por géneros, o sea, hombre y mujer. Los hombres conocidos como Zentradi y las mujeres llamadas Meltran. Y ellos fueron mantenidos en aislamiento total. ¿Por qué? Para evitar el surgimiento, por ejemplo, de sentimientos como el amor, el deseo y también la desobediencia, que de hecho, más tarde, eso acabó sucediendo. Todo cambia cuando los Zentradi se cruzan con la humanidad. En Macross, de 1982, la serie original, el encuentro con los humanos y sus expresiones culturales, sobre todo la música y el amor, genera una crisis existencial en estas razas guerreras. La famosa cantante Lin Min Mei se convierte en un símbolo de esa contaminación cultural. Y aquí es donde las Meltran, lideradas por la imponente Miria Fariña, cobran protagonismo. Miria, una asesina de élite, se ve confrontada con algo totalmente nuevo: la emoción, el amor y una batalla cuerpo a cuerpo con el piloto humano Max Genius, que justamente a causa de todos estos sentimientos, ese confrontamiento y ese acercamiento luego va a acabar en un matrimonio. Así es, una mujer gigante se enamora y se casa con un humano. Y en ese momento marca un punto de quiebre: el inicio del mestizaje entre razas por un lado y el fin de la guerra eterna por el otro. Las Meltran son mucho más que simples versiones femeninas de los Zentradi. Representan la fuerza, la independencia y la dualidad entre la brutalidad y la sensibilidad. A diferencia de otras razas femeninas del anime, las Meltran son altamente entrenadas en combate, dotadas de inteligencia táctica y sin ninguna subordinación a los hombres. En muchas versiones del universo Macross se plantea incluso que las Meltran son superiores
a los hombres en combate. En el caso de Miria es paradigmático. No solo se convierte en madre, sino en el símbolo de integración y cambio social. En otras entregas de Macros, como por ejemplo Macros 7 o Macros Frontier, vemos cómo la herencia Meltral persiste, no solo en la genética, sino también en el conflicto entre la guerra y la cultura. Ahora, para entender de dónde vienen los Zentran y las Meltran, tenemos que remontarnos a la génesis de Macros de 1982, la serie original. Esta serie, que fue creada por el estudio Onue, dirigida por Noboru Ishihiro y diseñada en gran parte por Soichi Kawamori, quien planteó una visión ambiciosa, mezclar mechas, música, romances y razas de alienígenas gigantes. Si quieren saber un poco más de este tema, les recomiendo que se dirijan al video de los mangas de Macros, justamente de la serie de podcast de Macros. Les voy a dejar una pestañita arriba y si no, en la descripción para que puedan dirigirse a esos videos. El concepto de los Centraedis y los Meltran no fue casual. Kawamori se inspiró en los conflictos culturales de la humanidad, en especial la forma en la que la cultura popular y los sentimientos pueden ser más poderosos que cualquier arma. Y claro, fue revolucionario en su tiempo, mostrar que la música podía vencer a un ejército y que el romance podía desestabilizar imperios intergalácticos. El diseño de los Centraedis, por ejemplo, nos recuerda vagamente a los soldados fascistas, con esos uniformes rígidos, disciplina externa, cero contacto con la cultura, mientras que las Meltran visualmente son más estilizadas y con una presencia feroz. 2 años después de la serie original llega Macros Do You Remember Love? Y bueno, esta película que por supuesto va a tener su propio capítulo. Esta es una película que reinterpreta la historia como si fuera un relato dentro del mismo universo. Y bueno, ya vamos a explicar todo ese tema en su respectivo capítulo. Aquí los Centraedi y los Meltran están aún más divididos y se resalta su repulsión del uno para el otro y por todo lo cultural, incluso por palabras como amor o beso, que deben ser traducidas como códigos de guerra. Visualmente el diseño de las Meltran es mucho más estilizado. La líder Meltran en la película es la Plamise, un personaje exclusivo de la película, se convirtió en un ícono del fandom, con su diseño exótico, armamento brutal y esa estética entre punk futurista. Esta película refuerza el papel de la cultura y por supuesto de la cantante Lin Min Mei, como la chispa que enciende la rebelión interna entre ambas razas. Más tarde, en Macro 7, nos presentan un universo donde los Centraedis y los Meltran ya conviven como humanos en una sociedad mixta, en estas naves Megaroad convertidas en ciudades espaciales. Aquí, bueno, vuelve a aparecer Miria Fariña, ya, por supuesto, mucho mayor, y la vemos como alcaldesa de la ciudad de Macro 7. Este mensaje, que podría parecer anecdótico, en realidad representa un mensaje poderoso, ya que la cultura Meltral sigue viva, no se ha humanizado del todo, digamos. Además, vemos a una de sus 7 hijas, Amilén Chinius, producto de este matrimonio mestizo entre humano y Meltran. Y esta es una cantante, una ídolo pop, marcando cómo la nueva generación sintetiza ambos mundos. En la serie de Macro Frontier, bueno, que es una entrega más moderna y visualmente mucho más imponente, nos trae más referencias directas a la herencia Centraedi y Meltran. Uno de los personajes clave es Clan Clan. Bueno, este personaje a mí me gusta mucho. Es una Meltran que por razones genéticas aparece como una niña cuando está en su forma humana, pero se convierte en una gigante guerrera adulta cuando pilota su Valkyria, ¿no? Su mecha. Esto contiene un poco de mezcla de comedia, fanservice, tragedia, que recuerda constantemente la dualidad de las Meltran. Que podemos ver esa imagen de niña y gigante y a su vez delicadas y letales. También vemos como ciertos sectores de la sociedad aún siguen discriminando a los Centraedi, mostrando que la integración no fue perfecta. Incluso hay referencias a que aún quedan
colonias Centraedi que viven apartados, fieles a su cultura y por supuesto a la aceptación de la música. Hay que recordar que Lin Min Mei se convierte en una figura idolatrada para esta raza. Y por supuesto no podíamos cerrar este recorrido sin hablar de Macros Delta, la serie más reciente de la saga principal estrenada en 2016. Aquí vemos a los Centraedi y a los Meltran que ya están completamente integrados a la sociedad interestelar, o al menos eso parece en la superficie. En realidad, Delta revela que el legado de estas razas sigue vivo, tanto cultural como biológicamente. Uno de los guiños más interesantes lo vemos en Kansaki Makina, una de las integrantes del grupo idol Valkyrie. Malkina es una chica Meltran, tiene ascendencia gigante, pero vive como una humana en escala reducida gracias a la tecnología micronizadora. Sin embargo, mantiene rasgos físicos típicos de las Meltran: gran estatura, fuerza física y carisma dominante, aunque muchas veces su papel es cómico y sensual. Su presencia reafirma que las Meltran sigue siendo parte clave de la identidad cultural galáctica, no solo como guerreras, sino como artistas y ciudadanas. Macros Delta también nos muestra que algunas colonias Centraedis permanecen aisladas y que siguen aferradas a viejas costumbres. Un ejemplo claro es el episodio en el que una revuelta en una colonia Centraedi pone a prueba la capacidad del escuadrón Delta para calmar los ánimos, ¿no? Toda esta revuelta que se genera allí. La solución no es la guerra. Otra vez, la solución es la música. Una vez más, el mismo mensaje de siempre. El canto puede apaciguar lo que los disparos no pueden. Lo más interesante de Delta es que deja claro que los Centraedis y los Meltran ya no son el otro, ya no existe ese conflicto. Están por todas partes, en la sangre de los protagonistas, en el idioma, en los traumas de la historia y en la cultura visual de las ciudades coloniales. Su legado está entrelazado con el ADN de la humanidad interplanetaria, lo que plantea un mensaje fuerte. No hay un nosotros y un ellos. Somos todos parte del mismo universo. La figura de los Centraedis y las Meltran resuena más allá del anime, ya que son una alegoría de las sociedades militarizadas, el trauma de generaciones nacidas solo para la guerra y la búsqueda de la identidad en un universo sin emociones. Y las Meltran, en particular, han sido interpretadas como un poderoso símbolo feminista dentro de un género saturado por estereotipos. Ahora que están tan de moda todo este tema, ¿no? Bueno, ya vemos que aquí, en la serie de Macros, esto se planteó ya en aquellos años, en los años 80, principios de los años 80. ¿Sí? Bueno, con este género, cuerpo, poder, maternidad, todo converge en estas mujeres gigantes. Hasta el día de hoy siguen inspirando fanarts, análisis académico, cosplay y debates sobre género y cultura en el anime. Son el ejemplo perfecto de cómo la ciencia ficción japonesa puede ofrecer historias complejas, humanas y profundamente simbólicas. Así que si alguna vez se hicieron la pregunta de qué fue de aquellas mujeres gigantes que una vez aterraban a la humanidad, ahora ya saben la verdad. Las Meltran no desaparecieron, evolucionaron, se mezclaron, resistieron y siguen ahí, cantando, luchando, viviendo entre los humanos. Ese es su verdadero legado. Bueno, hasta aquí entonces este informe, este capítulo corto. ¿Sí? Bueno, no es necesario ahondar tanto. Además, vamos a tener muchos capítulos más sobre esta serie, sobre esta saga de Macros, con todos sus componentes. Aún tenemos que completar el video sobre la línea de tiempo, la cronología interna de Macros y, por supuesto, cada película, cada serie
va a tener su propio capítulo y vamos a profundizar cada vez muchísimo más en este universo que para mí es uno de los mejores, de las mejores sagas del anime, por supuesto junto con el universo de Leiji Matsumoto. Estoy hablando de Capitán Harlock, que también vamos a tener videos a futuro sobre esa saga. Entonces, gente, hasta aquí el video, espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, compartir, darle me gusta, comentar sobre todo, que ayuda muchísimo. Y quiero agradecer a todos aquellos que están apoyando el canal. El canal está creciendo muy lentamente. Les agradezco muchísimo. Pueden ayudar también con sus donaciones. En la descripción voy a dejar el enlace. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chau.